Éxodo capítulo 7 es lo que te voy a predicar en esta mañana. Éxodo capítulo 7, cuando estés ahí, dime amén. Escucha bien lo que Dios quiere enseñarnos a través de este mensaje en esta mañana. Éxodo capítulo 7, versículo 13 en adelante. Mira lo que dice la Escritura. ¿Estás ahí? Éxodo capítulo 7, versículo 13. El título del mensaje de esta mañana le hemos llamado que la Biblia dice que Moisés le dijo a Faraón, le dijo, mira, nada de lo de nosotros tú te vas a quedar. Cuando yo comencé a armar este mensaje, Dios me dijo, dile al diablo que ni el cucayo se va a quedar. Amén. Dile al que tiene a su lado, ni con el pegado se va a quedar. Para más se le dice el congolón. Al cucayo le dicen congolón. Ni el congolón ni el cucayo, porque hasta el caldero no lo llevamos. Amén. Hasta el caldero no nos vamos a llevar. Así que hoy usted va a declarar en el nombre de Jesús que Satanás no se va a quedar con nada de lo que es suyo. Que el enemigo no se va a quedar con nada de lo que es suyo. Entonces estos muchachos no sé si lo lograron encontrar. El título del mensaje del jueves, para que usted el mensaje, los jueves predicamos algo, es ¿hasta cuándo esta llevadera? Si usted no lo escuchó, no vino, venga el otro jueves, que estaremos dando la parte B de hasta cuándo, segunda parte, de hasta cuándo esta llevadera. ¿Cuántos han hecho esa pregunta en el momento de su vida? Y le dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta llevadera? ¿Hasta cuándo este cuento? Entonces hoy quise seguir con esta temática, pero quiero hablarte acerca de ni el cucayo se va a llevar Satanás de nosotros. Amén. Éxodo capítulo 7, versículo 13 dice lo siguiente: sin embargo el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como lo había dicho Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón del Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Amén. Cuando yo empecé a escuchar estas palabras, yo empecé a relatar este mensaje, Dios me decía, algo en lo cual nosotros como cristianos hemos perdido fuerza es porque no somos radicales con Dios. ¿Aló? Y Dios me decía, una de las características de Moisés es que Moisés, desde que recibió el llamado, él fue claro y tenía presente y tenía claro lo que Dios quería con él. Amén. Tú tienes que entender en esta mañana, identificar qué es lo que Dios tiene y quiere contigo. Mira, Moisés fue un hombre desde el mismo momento en que Dios lo llamó, se determinó a no ceder al enemigo. Él dijo, ¿sabes qué? Este eres tú y aquí estoy yo. Una de las cosas que nosotros, si queremos prosperar en Dios, tenemos que colocar una línea entre mis principios de Dios y lo que el mundo está ofreciendo allá afuera. Yo tengo que colocar algo que marque la diferencia. Está bien que yo pueda hablar contigo, pero se tiene que notar que en nosotros hay algo distinto. Moisés, desde que Dios lo llamó, él determinó no hacer concesiones con Satanás. Él dijo, ¿sabes qué? Faraón, Egipto es tipo de mundo. Faraón es tipo de Satanás, de esclavitud, de mantenernos oprimidos, de mantenernos presos, de mantenernos aprisionados, de no poder avanzar. Dice que tampoco hizo concesiones con el Faraón. Y todo aquel, escúcheme bien familia, hoy de parte de Dios, todo aquel que quiere entrar en una dimensión diferente con Dios, tendrá que saber, escuche bien, que hay cosas que tendrá que sí o sí cortar en su vida. ¿Aló? Toca el que tienes a tu lado y sí o sí. En Dios, todo aquel que quiere crecer en Dios tiene que saber que hay cosas que sí o sí no pueden avanzar con nosotros. ¿Aló? Hay cosas que no pueden continuar con nosotros, que se tienen que quedar en el proceso. Y dice, capítulo 8, versículo 25, dice lo siguiente. Dice, y entonces el Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, ok, ofrezcan sacrificios a vuestro Dios, pero dentro del país. Faraón le dijo, ok, está bien, yo voy a permitir que ustedes vivan ciertas cosas, yo voy a permitir que ustedes tengan ciertos, pero dentro del país. Nota esto que te voy a sembrar. Dice que Moisés sabía que si salían definitivamente de Egipto, que si ellos no salían de Egipto, el pueblo se iba a dividir.
Una de las cosas, una de las características que tenemos que tener nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, como personas que decidimos amar a Dios, es que tenemos que tomar una decisión y soltar todo. ¿Aló? Por eso le dije, Moisés fue determinado. Él le dijo, Faraón le dijo, ok, ustedes vayan y hagan sacrificios, pero aquí mismo. Moisés dijo, ok, si yo acepto este trato que me está planteando Faraón y yo hago sacrificios aquí adentro, estaría en dos aguas diferentes, viviría para Dios, pero seguiría atado a lo que el mundo nos puede ofrecer, a lo que Egipto nos puede ofrecer. Y todo aquel que quiere crecer en Dios tiene que saber que hay cosas del mundo que tenemos que soltar. ¿Aló? ¿Me sigue? Él dijo, ¿sabe qué? Nunca, si yo comienzo a sacrificar aquí, si yo comienzo a levantar ofrendas aquí, mismo en Egipto, nunca tendríamos una identidad propia. Y una de las cosas que Satanás quiere hacer en nosotros es quitarnos la identidad de hijos de Dios. ¿Aló? Nunca tendría una identidad con Dios, porque seguiríamos arraigados a ellos, a Egipto. Seguiríamos apegados a sus costumbres, seguiríamos pegados. Y hay gente que quiere prosperar en Dios, pero todavía con artimañas o con estrategias del mundo. Pero cuando llegas a Cristo, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Significa que lo que me servía en el mundo no me va a servir en Dios. Amén. ¿Aló? Tengo que cambiar, tengo que soltar. Pero Faraón lo sabía. Faraón le dijo, está bien, sacrifiquen, pero háganlo aquí adentro, porque mientras yo lo tenga aquí, no pasa nada. Mira, ¿cuántos de nosotros seguimos arrastrando viejas tradiciones? Que tú dices, pero es que son tradiciones, pueden ser hasta inofensivas, pero son tradiciones que tú y yo tenemos que soltar, porque venimos arrastrando cosas del mundo. Hay gente que dice, no, es que, oye, para tal día tengo que ponerme el calzoncillo amarillo, porque no me puedo pasar. Y viven todavía en Dios y todavía, oye, cayó sal, ¡ay, sal! No. O hay gente que aún en Dios todavía dice, ¡ay, se están riendo! Y se paran. No me puedo reír tanto, porque dice que después que uno se ríe tanto, algo malo le va a pasar. Son cosas que yo he escuchado gente así, que están muertos de la carcajada y de repente, oye, ¿qué te pasó? No, es que si me río mucho. Oye, aún todavía cristianos y todavía dicen, yo soy Géminis. Es que yo soy así porque yo soy Capricornio. Y todavía compran la revista para ver que hay Acuario. Échale agua a los peces porque se mueren. Oye, ¿no? Tú tienes que entender en este día que todo eso son tradiciones que venimos arrastrando de Egipto, y mientras no nos despeguemos de esas cosas, no podremos ver lo que Dios tiene para nosotros. Dígale al que tiene a su lado, tienes que soltar. Porque todo aquel, escúcheme bien, que ha elegido el camino de la excelencia debe rendir toda su vida a Dios. Cuando dicen amén. Estamos en un tiempo en que Dios nos pide que podamos ir una milla más, de que podamos creer por más cosas, pero todo eso, lo que Dios quiere soltarnos, tenemos que pagar un precio. Las cosas de Dios no son gratis. Nos han vendido la filosofía que tú no tienes que hacer nada, todo está. Pero escúchame, yo he entendido, Dios me decía esta madrugada cuando oraba, decía, si tú te mueves, yo me muevo. Hay un refrán y hay gente que lo dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No lo dice la Biblia, pero es un refrán muy claro. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. Pero Dios también dice, gente dice que el Señor me dijo que me iba a mandar un esposo, pero arréglate. Oye, ayúdate. Haz tu parte y Dios le quita la vista al otro. Broma, mentira, sigue. ¿Cuándo Dios podrá confiarnos algo si primero no hemos sabido establecer prioridades? Dios le suelta cosas a gente que Dios sabe cuáles son sus prioridades. Tenemos que establecer prioridades en nuestra vida. ¿En qué lugar de nuestras prioridades está Dios? La Biblia dice, Moisés le dijo, ¿sabes qué? El versículo 26 le dice, y Moisés respondió, no conviene, escucha bien,
No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios lo que es la abominación para los egipcios. Si sacrificábamos lo que es abominación para los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Iremos pues por el desierto 3 días de camino y ofreceremos a sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él diga, no como tú quieras, Faraón. ¿Aló? Me gusta esta parte que viene, porque muchas veces Faraón, como les decía, el tipo de Satanás, él le dijo, ok, vamos a hacer, porque Satanás empieza a jugar con nosotros cuando nosotros decidimos tomar decisiones con Dios. Él dice, ok, vamos a hacer algo, vayan al desierto, pero no vayan muy lejos. ¿Aló? Está bien, hagan sacrificio, vayan al desierto, pero donde yo los pueda mirar. ¿Sabe qué significa esto? ¿Sabe qué me dijo Dios? Dios le dijo, ok, vayan a la iglesia. Mira, Satanás no tiene problema con que tú vengas a la iglesia. Es más, él te da para la moto para que vengas. Es más, tú te estás quedando dormido, hay culto. Él no tiene problema con que tú vengas a la iglesia. El problema que tiene Satanás con nosotros es cuando él ve que tu corazón se está alejando del mundo y se está acercando a Dios. Él les dijo, vayan, hagan su bendito sacrificio, pero que yo los pueda ver. Mientras Satanás vea, ahí está el culto, no pasa nada, pero mientras siga tomando, siga siendo un borracho, está bien. Mientras siga siendo un adúltero y vaya a la iglesia, no pasa nada. Mientras siga siendo un embustero, un depresivo, mientras siga haciendo su vida y vaya a la iglesia, no pasa nada. Eso es lo que él le estaba diciendo. Vayan, hagan su sacrificio, pero mientras yo lo vea, no pasa nada. Toca el que te le, ouch. Estamos aquí. Me aman. Yo les amo. Faraón dijo, bueno, sirvan a Dios, pero no se comprometan mucho. Sirvan a Dios, pero no, poco compromiso, no se comprometan. Después que usted vaya un domingo, ya está bien. Oye, demasiado está dando. ¿Aló? Demasiado. Por eso les digo, vayan, hagan. Mira, y si usted lee el versículo, es tan descarado que dice, vayan, hagan su sacrificio y oran por mí. ¿Aló? Él no tiene problema con eso. Él no tiene problema con que tú vengas a la iglesia. Satanás comienza a preocuparse cuando tu corazón realmente se empieza a pegar a Dios. Cuando tu corazón se empieza a alejar del mundo y se empieza a pegar a Dios, y él ya, oye, ven acá, ¿dónde está fulanito? Todos los fines de semana se emborracha. Hey, ven acá, no vino. Llama al amigo pernicioso, ven acá, ve y busca a Malucho. No lo vi este fin de semana, dile. No, pero es que yo no tengo, no te preocupes, yo te financio, dile. Y tú llegas, oye, compadre, ¿qué? Oye, no lo vi este fin de semana, no, es que, no, ya no estoy tomando. Oye, ¿cómo así, hombre? Si usted es bueno para eso, si eso no pasa nada. No, es que ahora me estoy, ay, ¿tú crees que Jesús no tomaba? ¿Aló? Pues, ¿tú crees que ese vino que era? Lo que pasa es que le quitaban la etiqueta, lo mismo. Quieren introducir un espíritu de conformismo en nosotros, en el pueblo. ¿Cuántas veces pasa que nos conformamos y entramos en cierta pasividad espiritual? Alcanzamos una meta y creemos que ya hemos alcanzado todo. Y cuando nosotros no queremos ser conformistas, llegan gente con espíritu negativo a influenciarnos. Ahí él le dijo, ok, bueno, un poco está bien, pero no hay que fanatizar. No hay que ser religioso. No hay que ser religioso, está bien, pero no te vuelvas fanático ahora. Que te emborraches de vez en cuando, no pasa nada. ¿Aló? Él le dijo, ok, está bien, sacrifiquen, pero no se comprometan, porque él sabía que mientras los podía manejar, mientras los podía ver, los podía dominar. Satanás sabe en qué cristiano trepa. Él sabe. Mientras tú estés jugando al cristianismo, mientras tú tengas una doble vida, él dice, yo no tengo problema con que te congregues martes, jueves, viernes, sábado, domingo, en la madrugada, a la hora que sea. Él va a tener problemas cuando comiences a tomar decisiones radicales. O el que tiene, ¿escuchaste? Mira, él dice, bueno, un poco está bien, pero no hay que ser fanático, no hay que ser loco. Y Dios me decía, mira, yo no conozco a nadie que ser loco por Cristo se haya ido al mundo, pero conozco unos cuantos que suavizaron el mensaje y hoy están apartados de Dios, que se recostaron a la gracia y hoy están fuera del propósito de Dios, porque todo está lícito, todo está bien. Sí, la Biblia dice todo es lícito, pero no todo te conviene. Todo me es
es lícito, mas no todo me edifica. Significa que si hay cosas que me dañan o dañan a otros, prefiero no hacerlas para que el nombre de Cristo se mantenga en alto. Este no es el tiempo, familia, de ser simplemente buenos muchachos. Dios quiere que nos convirtamos en guerreros. Dios no quiere que seamos cristianos de la media. Es que yo me porto bien, hago esto, pero Dios quiere que aprendas a ser un guerrero. Una persona que conquiste, una persona que alcance. Mira lo que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 17, versículo 28. Cuando nosotros nos determinamos a ser guerreros, no solo buenos muchachos, el enemigo tendrá que huir de nuestra familia. Mira lo que dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has encendido acá? ¿Para qué has encendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Oye esto, ellos estaban molestos con que llegara alguien con un espíritu diferente. Una de las cosas que Satanás se va a molestar contigo es cuando tú te levantas como un guerrero, cuando tú te levantas con determinación, cuando tú te levantas y tú dices: ¿sabes qué? Hasta hoy está la miseria en mi vida, hasta hoy está la escasez en mi casa, hasta hoy está lo que me daña. Hay gente que tiene que dejar de ser buenos muchachos y convertirse. Dice que el papá le dijo: ven a ver qué están haciendo mis muchachos. Y él fue y vio buenos muchachos, vio muchachos que estaban ahí, pero Dios no necesitaba buenos muchachos, Dios necesitaba guerreros de él. Y Dios te tiene aquí sentado porque Él sabe que tú puedes ser un guerrero de Él. Porque Él quiere que pases de ser alguien que simplemente vive la vida normalmente y seas alguien que transforme la atmósfera y cambie los corazones de los demás. Para tú poder influenciar en otros, primero tiene que venir el Espíritu Santo y influenciar en ti. Tienes que dejar que el Espíritu Santo se haga real en tu corazón. Tienes que el Espíritu Santo y dejarlo que Él haga lo que tenga que hacer. Y cuando el Espíritu Santo determina cambiar un corazón, tu vida será agente de cambio para los demás. Él llegó y vio y dijo que nada ni nadie se atrevía a pelear con el gigante. Y él dijo: que ya está bueno, yo tengo algo dentro de mí, yo tengo un ADN de guerrero. Yo no voy a permitir que mi matrimonio se acabe, yo no voy a permitir que mi familia se acabe, yo no voy a permitir la escasez en mi casa. Alguien tiene que levantarse en esta mañana y levantarse como un guerrero de Dios y decirle: diablo, hasta hoy en mi familia. Aleluya. Alguien tiene que levantarse. Tenemos que rebelarnos contra el espíritu de conformismo en nuestra vida. Vamos por más, pues Dios es muy amplio para darnos mucho más de lo que Él ha prometido. Dice que Él es para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios tiene más para nosotros. Pero Dios está buscando gente que tenga el espíritu de guerrero y diga: ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que mi familia siga así. Yo no voy a permitir que mi vida siga. Yo no voy a permitir que mis hijos se pierdan. Mis hijos le pertenecen a Cristo. Y voy a levantarme a pelear por mi casa. ¿Cuántos guerreros de Dios hay aquí? Y voy a levantarme a pelear por mi salud. Y voy a levantarme a pelear por mi finanza. Y voy a levantarme a pelear por todo aquel en lo que el diablo me quiere robar. Pero ni el cucaje se lleva, porque el caldero me lo lleva. ¿Aló? No se queda con nada mío, porque mi casa, mi familia, todo lo que Dios me entregó, me lo llevo. ¿Ah? Ya me cabía. Pero mira lo que sigue diciendo Satanás. Faraón: ok, ya los veo muy enfadados, vamos a cambiar el plan. Vayan los mayores, pero que se quede la familia acá. Capítulo 10, verso 8, mira lo que dice. Y llamaron pues de nuevo a Moisés y a Aarón ante el faraón, el cual le dijo: ok, vayan y sirvan a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne. Y él le dijo: ok, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los hombres y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedís. Una de las cosas que el mundo, que el enemigo quiere hacer en nuestra vida es lo siguiente. Faraón quiso hacer un intercambio: sirvan los mayores, pero dejen el semillero. Vayan los adultos, pero dejen los hijos.
Porque él sabía que si podían ir los hijos, pero se quedaban las nuevas generaciones, él podía volver a colocar una mentalidad de esclavo sobre los hijos. ¿Aló? Él dijo, vayan los adultos, pero los muchachos me lo dejan aquí, porque si se queda la semilla, yo puedo cambiar esa semilla y que sea una semilla que me siga sirviendo a mí. Mira esto que te quiero sembrar de parte de Dios. Él sabía que si los hijos se quedaban en Egipto, él podía formar nuevos esclavos. ¿Aló? Qué importante es que como familia estemos agarrados del Señor juntos. ¿Aló? Él es la columna vertebral de las casas. Que nuestros hijos puedan ser receptivos a una buena enseñanza y a nuestra imagen. Que ellos no solo escuchen, sino que vean en papá y mamá lo que sus labios dicen. Por eso es que yo digo en este lugar, a la familia no se les predica, a la familia se les muestra a Cristo. Y si preguntan, se les explica. Tu testimonio habla más. Mira, lo que más arrastra es el ejemplo. Porque qué lindo, sí, yo vengo a la iglesia y sirvo, pero ¿qué está pasando con tus hijos? Qué lindo, papás libres, pero hijos presos y esclavos. Papá viniendo a la iglesia y adorando a Dios, pero hijos perdidos en drogas, perdidos en alcoholismo, perdidos en diferentes cosas. Pero Dios hoy te está diciendo, tienes que levantarte a pelear por tu generación, tienes que levantarte a pelear por tu familia, tienes que levantarte a pelear por lo que yo te he entregado. Aleluya. Por eso es que lo que dice nuestra boca tiene que ser de acuerdo a lo que mueven nuestros pies. ¿Aló? ¿Sabes por qué hay tantos hijos que no quieren saber nada de Dios? Porque dicen, yo no entiendo. Yo veo a mi mamá que levanta las manos allá, pero cuando llega a la casa le levanta la mano a mi papá. Así no funciona. Así no. Ser cristiano aquí es fácil. Aquí todos tenemos cara evangélico. Nos entra la tembladera y es la que más se mueve, pero llega a la casa y hay que ponerle, no baja de Hewlett Packard, no baja de ahí. Entonces los hijos dicen, yo no quiero esa farsa para mi vida. Y por eso vemos padres congregándose, pero hijos sin querer saber nada de Dios. Él le dijo, ok, vayan y adoren a Dios, pero déjenme la semilla. Hoy hay cristianos con sus hijos perdiéndose en Dios. Usted tiene que reclamar esa palabra del Señor. Si yo sirvo, mis hijos también van a servir al Señor. Si yo sigo a Dios, mi generación también va a seguir a Dios. Pero mi ejemplo lo va a arrastrar a ellos a Dios. Mira, no hay nada. La Biblia dice, familia, hombres, padres, no exasperen a vuestros hijos. ¿Sabe qué significa eso? Le está diciendo, no le pidas algo a tu hijo que tú no haces. Es que yo no quiero que usted sea borracho. Usted no puede tomar. Y tú llegas borracho todos los fines de semana. Oiga, ¿usted por qué dice embuste? Y tú eres tronco de embuste. ¿Aló? Tocando el esposo y esos son los mensajes sabrosos que está todo el mundo. Pero esto te hace crecer. Que ellos puedan ser conducidos y contenidos en un hogar que se respire a Cristo. ¿Aló? Nosotros tenemos que trabajar porque en nuestro hogar se respire a Cristo. Se respire paz, se respire amor, se respire bendición. Y cuando nuestros hijos, mira, yo tengo 2 varones. Y aún siendo pastor, yo no estoy exento de que mis hijos se puedan ir para el mundo. Yo tengo que trabajar todos los días para que ellos vean en mí algo tan poderoso de Dios, que ellos digan, yo quiero lo que mi papá tiene. ¿Aló? Pero eso no es que ellos me vean predicar. Ellos tienen que ver que lo que pasa aquí, pasa en casa. Que el mismo que se para a hablar aquí es el mismo que está allá con ellos cuando no hay nadie escuchando un mensaje. Ese es el verdadero evangelio. Porque el evangelio cambia. El evangelio no entretiene. El evangelio es cambio, es vida, es poder de Dios. Y lo que tiene que pasar en tu vida, si esta predicación te está golpeando, es porque está pasando algo en tu interior. Alaba al Rey, Señor. Mira, la mejor prédica que tú puedes desarrollar la tienes que poner en tu casa. ¿Escuchaste esto? La mejor prédica que tú puedes desarrollar la tienes que poner en tu casa. Y si los de tu casa te creen, significa que algo está pasando bien. ¿Aló?
El público más bravo es el de la casa. Porque el de la casa te queda mirando. Va a fregar, va a ir. Pura boquefaja. Predica y no aplica. Y tú hablando y tu mujer mirando. Deja que llegue a casa. El primer público que tiene que creer en nuestro mensaje son los de nuestra casa. ¿Aló? Mira a tu esposa, mira a tu vecino, el que tiene al frente, y dile, vamos para adelante. Escúchame bien esto. El diablo siempre atacará en esa área. Y si no puede contigo, escúchame bien, él lo hará con tus hijos. Él se meterá con tu familia. Si ve que tú estás firme, él se va a querer meter con tus hijos. Pero usted con mucho amor, usted con mucho tacto, usted con mucha sabiduría, usted va a enseñarle a sus hijos que el evangelio es lo mejor que puede pasar en nuestra vida. Pero ellos van a ver, no simplemente van a escuchar. La mejor prédica es la que ellos vean el trato de papá y mamá. Es la mejor prédica. Lo que ellos vean, porque el ejemplo es lo que más arrastra a la persona. ¿Quieres que alguien te siga? Que te vea hacer, que te vea cómo se hace. Y cuando te vea hacerlo, ellos mismos van a seguir. ¿Aló? Ellos mismos van a seguir. Proverbios capítulo 2, 22, versículo 6. Habla acerca de instruir a la familia, instruir a los niños, instruir a los muchachos. ¿Lo tienen? La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Quieres ver a tus hijos llenos de felicidad? ¿Cuántos quieren ver a sus hijos llenos de felicidad? Llévalos a Cristo. Llévalos a Cristo. Preséntales a Cristo. ¿Y cómo les presentas a Cristo? Con tu vida, con tu corazón, con tu humildad, con tu amor. Que ellos vean que el Dios al cual tú estás buscando no es simplemente una religión, es un estilo de vida. Dios tiene que ser para nosotros un estilo de vida. Dios tiene que ser para nosotros no simplemente una ropa que me pongo el domingo a las 10 de la mañana. Hay gente que si le quitan a Dios, simplemente le están quitando. ¿Y ahora qué hago los domingos? Hay gente que si le quitaran a Dios, solamente le quitaran el plan de los domingos a las 10 de la mañana. Porque Dios para ellos simplemente venir a un culto a las 10 de la mañana. Dios es más que un culto. Dios es más que venir a la iglesia. Dios tiene que ser tu estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene que ser para nosotros nuestro estilo de vida. Llévalos a Cristo, familia. Algunos dirían, a mí me hubiese gustado conocer a Dios, y yo le doy gracias a Dios porque conocí a Jesús a la edad de los 16 años. Porque de miles de cosas Dios me libró y Dios me guardó. Pero si usted llegó a Cristo adulto, esfuércese porque los suyos conozcan a Cristo joven para evitarle miles y miles de equivocaciones. ¿Aló? Amén. No hay nada más lindo que conocer a Dios en cualquier momento, pero cuando eres bien joven, Dios te está librando de muchas cosas. Dios te está guardando de muchas cosas. Dios te está... Y usted como padre, nuestro deber es llevar a nuestros hijos a Cristo. Mi oración es todos los días, Señor, que mis hijos puedan ver en mí el reflejo de Cristo para que ellos te sigan. ¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros? Yo puedo ver que cuando yo me pongo de rodillas, llega Matita o llega el otro, Isaac, y se pone de rodillas. Y se pone, ellos no saben lo que está pasando, pero ellos están imitando. Ellos están siguiendo. Ellos están viendo. ¿Qué están viendo tus padres? ¿Qué están viendo tus hijos de ti? Si ellos te ven que tú no te preocupas por la familia, si ellos te ven desanimado por la familia, si ellos no te ven que tú das amor, eso es lo que ellos se van a levantar, porque el primer superhéroe de tus hijos eres tú. El primer superhéroe de tus hijos eres tú. Ellos no saben nada de Dios, ellos no saben nada de Jesús, ellos creen en ti porque fueron el primero que vieron. ¿Qué tan buen héroe eres para tus hijos? ¿Qué están viendo ellos en ti? ¿Será que sí están viendo un buen ejemplo, papá? ¿Será que sí están viendo un buen ejemplo, mamá? ¿Será que sí te estás esforzando porque ellos vean la diferencia? Pero crecen y después tú lloras y tú dices, pero ¿por qué mis hijos tienen unos matrimonios destrozados? Porque eso es lo que ellos vieron en casa. Tú tienes que
esforzarte por sembrarle a tus hijos que se puede ser diferente. Padres, no le alcahueteen todo a sus hijos, porque los van a malcriar y van a formar hijos rebeldes, y después cuando crezca va a ser más complicado formarlos. ¿Aló? Se acabaron los amenes. Amén. Por último, Faraón le dijo: sirvan ustedes, pero dejen sus bienes. Váyanse, pero váyanse llevados. Denle a Dios mango, yuca, lo que encuentren, pero de lo que está aquí no se lo llevan. Y ahí fue donde Moisés le dijo: ven acá, verso 24. Entonces el faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: id y servid a Jehová, que solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños y con vosotros vayan. Y Moisés respondió: tú nos darás los animales para el sacrificio y holocausto que ofreceremos a Jehová nuestro Dios, y nuestro ganado irá también con nosotros. No quedará, escúcheme bien, ni una pezuña por lo que de él debemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Él le dijo: ¿sabes qué? Con todo yo le voy a dar lo mejor a mi Dios. Alguien que está transformado en el Señor, alguien que tiene amor por el Señor, es capaz de darle lo mejor al Señor. Amén. No podían dejar nada en Egipto, porque todo sería consagrado a Jehová. Te pregunto en esta mañana: ¿has consagrado lo tuyo a Dios? ¿Has consagrado tu vida a Dios? ¿Has consagrado tus finanzas a Dios? ¿Has consagrado tus sueños a Dios? ¿Has consagrado tu matrimonio a Dios? ¿Has consagrado todo lo tuyo a Dios? Mira, hay creyentes que son buenos cristianos, pero no han sabido consagrar aún sus cosas. No han sabido consagrar aún sus bienes. Todavía ellos son los dueños. Y yo digo: no eres dueño, eres administrador de lo que Dios te dio. ¿Aló? Nosotros no somos dueños de nada, somos administradores de lo que Dios ha colocado en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque cuando yo hablo así, dejamos por fuera a Dios de las cosas materiales. Pensamos de que no se pueden mezclar las cosas con lo espiritual, lo material con lo espiritual. Dios nos da la gracia, escúchame bien, Dios te da la gracia, Dios te da la fuerza y la sabiduría para obtener las cosas, pero todo es de Él. Dios te dio la sabiduría para tener las riquezas que tienes, pero no creas que es por ti, es por Él. Es por Él. Es por Él. Lo que tienes que entenderlo que es por Él. Por eso todo lo que Moisés lo entendió. Es que lo que tenemos no es de nosotros, es de Dios, y tenemos que llevarlo todo, porque no sabemos qué es lo que Él nos va a pedir. Wow. La Biblia me habla de un Abraham que cuando Dios le dijo: ven acá, Abraham, yo te veo que estás muy entusiasmadito con Isaac, y te veo que me estás reemplazando a mí por Isaac. Todo lo que ocupe el primer lugar antes que Dios será cortado. No coloques nada por encima de Dios. Si tú colocas un novio por encima de Dios, tarde que temprano se derrama. Si tú colocas un trabajo por encima de Dios, tarde que temprano, porque tú no lo puedes sostener. Todo lo que tú coloques, coloca primero a Dios, y abajo coloca tus sueños. Y si Dios está primero y abajo están tus sueños, Dios se va a encargar de que tus sueños se hagan realidad. Pero si tú colocas tus sueños y abajo a Dios, Dios es tan pesado y tan fuerte que tus sueños nunca podrán sostener a Dios. Coloca a Dios en el primer lugar, y Dios se va a encargar de todo lo que tú anhelas se vuelva una realidad. Amén. Esa es la prioridad. En el primer lugar tiene que estar Dios. En tus finanzas tiene que estar Dios. En el primer lugar de tu matrimonio tiene que estar Dios. En todo lo que tú ames tiene que estar Dios. Yo le digo a mi esposa: yo a ti te amo con todo mi corazón, pero ella sabe y yo sé que ella ama más a Dios, y yo amo más a Dios que a ella. Y por encima de ella está Dios, y yo sé que por encima de mí está Dios en ella. ¿Aló? ¿Cómo estás tú en esa área? Yo digo, cuando un cristiano está bien convertido, cuando un cristiano tiene convertido el bolsillo, es que está bien convertido. Porque lo último que se convierte es el bolsillo. Tú le hablas a la gente: Hércules, ya hablo de plata. El corazón está conectado con la billetera. ¿Tú sabías eso? Hay una cuerdita aquí, cuando tocan la parte de billete, está vacío.
cambia, cambia. ¿Sabes por qué mucha gente no progresa, familia? Porque no saben honrar a Dios primero. Viven con lo justo, viven con lo básico, con el gota a gota, con el maná, lo que llega en el momentico. Y Dios dice, yo quiero darte más, pero tú te has acostumbrado a vivir de lo que tú eres capaz de hacer, no de lo que yo soy capaz de hacer por ti. Hay gente que no avanza por esto. Y esa área es que el enemigo nos gana la partida siempre, nos distrae con cosas superficiales y es el Señor de nuestros bienes. Por eso Dios a Abraham le dijo, ¿sabes qué? Dios le dijo a Abraham, entrégame a Isaac. Y Dios le dijo, a Isaac. Tantos años pidiéndote, nosotros clamando por un hijo, pasamos tronco de problemas, y llega el hijo de la promesa, lo prometido, y tú me lo vas a pedir ahora. Ok, tú fuiste el que me lo diste, yo lo entrego. Y dice que cuando él iba a entregar a Isaac, él iba, ya llevó el machete, iba listo, voy para las que sea, lo sacrificó. Y cuando lo iba a sacrificar, aguanta, y me van a caer a broma, coge la espada. Cálmate, ya. Ajá, pero tú me dices, cálmate, tranquilo. Porque dice que el ángel no le dijo una vez, hey, Abraham, no. Abraham, ¿qué pasó? Él se tuvo que aguantar porque él entendió, le dijo, espérate. Ya yo vi tu corazón. Ya yo entendí que todo lo que yo te pida, tú me lo vas a entregar. Ya yo vi tu corazón. Yo tenía cierta duda, pero hoy me demostraste que el número uno de tu corazón soy yo. Cuando Dios ve esa actitud en alguien, cuando Dios ve que el número uno del corazón es Él, yo digo, no, ya no necesitas matarlo. Ya yo me di cuenta. Y a partir de ahí, dice que Dios no le volvió a pedir nada. A partir de ahí dice que Dios le soltó todo. Porque Dios se dio cuenta que todo lo que Él le pidiera a Abraham, Dios se lo iba a entregar. Dios hoy te dice, cuando yo veo gente que es incondicional conmigo, que es capaz de entregarme todo lo que yo le pida, yo le suelto todo. Yo le suelto todo lo que yo quiera. Dios, Abraham le demostró a Dios, sabes que lo que tú me pidas, voy para la que sea. Lo que tú me digas que haga, yo lo voy a hacer. Porque si en el mundo soy capaz de hacer lo que sea, ¿cuánto más soy capaz de hacer por Dios? Yo veo que hay gente que le da pena decir que es cristiano. Y yo veo que los homosexuales salen con hilo dental a la calle y dicen, sí, soy homosexual, ¿y qué? Y son orgullosos diciéndole, pero tú eres cristiano. No, a la iglesia donde yo asisto. No se comprometen, no tienen claro quién son en Dios. No, yo voy de vez en cuando, no. Yo decidí no tomar porque decidí aceptar a Dios con mi corazón. Somos radicales. Dios está buscando gente radical en su palabra. Gente que no juega el evangelio. Gente que viva a Dios de verdad. Alguien que diga bien. Este es el tiempo en que debemos reconocer que el Señor tiene la autoridad sobre lo que yo tengo como administrador. Yo no soy dueño de nada, soy administrador de lo que Dios ha puesto en tus manos. Cuando yo entiendo esto, yo sé que hay un dueño que cuando le dé la gana me pide lo que él quiera. ¿Aló? Pero cuando yo me siento dueño, no. Y hay gente que Dios le dice, da esto, suelto, no. ¿Por qué? Porque tú eres dueño. Porque tú crees que es tuyo, porque crees que te pertenece. Nada nos pertenece. Simplemente somos administradores y Dios quiere que seamos buenos administradores, pero el dueño es Él. La casa que tienes no es tuya, eres administrador. Los hijos que tienes no son tuyos, tú eres administrador. El carro que tienes no es tuyo, eres administrador. Y Dios quiere que lo que Él coloque en tus manos sea para bendición. Dios nos ha llamado a ser bendecidos para bendecir. Amén. Pero cuando yo soy dueño, yo creo que todo es mío, que no debo compartir con nada, que todo me pertenece a mí. Pero Dios quiere que nosotros digamos, como dijo Moisés, ni una pezuña se quedará en Egipto, ni con el cucayo se va a quedar en el árbol, porque todo lo que Dios me prometió, yo lo voy a tener en mis manos. Todo lo que Dios dijo, nada se va a quedar en Egipto. Yo voy a cortar toda relación con Egipto y me voy a centrar en lo que Dios quiere conmigo. Yo voy a ser un agente de cambio, que en el ambiente donde yo esté se tiene que notar la diferencia, se tiene que notar, no porque yo diga, es que yo soy esto, yo ando una Biblia bajo el brazo, no, es que cuando se acerque la gente a mí, sienta tanto amor que la gente diga, tú eres diferente a ella. Que
¿Qué tienes tú que no tiene ella? Y tú tendrás que decirle, ven acá, yo tengo el amor de Dios. ¿Lo quieres? Eso es diferencia. Eso es marcar la diferencia. No es estar buscando a la gente, no es estar atacando a la gente, no es estar criticando a la gente, es amando a la gente. ¿Aló? Es amando a la gente. En eso se resume el evangelio. Que tú puedas amar a Dios sobre todas las cosas y colocarlo en el primer lugar, y que a través de todo ese amor que Dios te da, tú puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Colócate de pie para terminar en esta mañana.